Muy bienvenidos sean todos a esta sesión. El día de hoy estamos con el episodio 3 o 4 de La vida oculta de Jesús. A ver, profesora, episodio 3 de La vida oculta de Jesús. Hemos hecho la lectura de la mitad del texto, según bien recuerdo. Y sorpresivamente, bueno, no tan sorpresiva si están estudiando conmigo, hemos sido bastante críticos con la escritura, pero no críticos por tratar de aparentar un pseudo-intelectualismo o nihilismo, pero analizando la veracidad y las pruebas que tenemos o lo que no tenemos para verificar si es que este texto es verdadero o no. Entonces hemos hecho un estudio bastante letra a letra, mientras se va leyendo hemos estado revisando todo el tema. Y lo que hemos tenido, lo que llevamos por conclusión en las primeras dos sesiones, hasta ahora, quizás nos vamos a sorprender con las próximas lecturas, es que pareciera que parte del texto es una creación de la genial imaginación, de la creativa imaginación de Nicolai, ¿sí? Entonces, en parte pareciera estar enfocado desde ese punto, mientras que hay otros temas que sí son interesantes y que conectan con cierta verdad que no solamente Nicolai ha revelado en este libro, pero que otros estudiosos han hablado de ello. Y esto es justamente la ruta por la cual el Maestro Jesús llega hasta India, los estudios o el tiempo que pasó en Jagannath Puri, al sur de India, que por lo demás, con las integrantes del grupo de estudio que están acá, Omi y Shaki, vamos a ir a Jagannath Puri. Y dentro de las misiones que tengo en esta versión, porque he visitado Jagannath Puri, que es esta tierra que se describe que el Maestro Jesús estuvo, en el texto dicen que es el lugar donde Jesús estudiaba los textos sagrados, los textos védicos con los panditas, con los brahmanas, y que luego Jesús se revela en contra del sistema brahmínico. Esa tierra especialmente es Jagannath Puri y está al sur, en la costa sur de India, y bueno, es un lugar que es fenomenal. Yo les digo, la comida que hay ahí es, pero galácticamente deliciosa. Es una ciudad que mayoritariamente es vegetariana, salvo que, bueno, todo el territorio salvo los musulmanes. Un segundo. Sorpresa. A ver si nos vemos. Un segundo. Video, nada. Ahí está. Estamos aquí en el estudio, en la nave. Conocimos el estudio, la nave la nave aquí, así que Centro de Operaciones. el Centro de Operaciones de Brindavan. Muy bien. Ya, a conectarse entonces, seguimos la lectura, ¿sí? A ver, ahora sí, ya, continuamos entonces. ¿Qué decía? Que hay temas que sí hacen sentido y que son interesantes frente al estudio de este texto, pero hay otras áreas del texto que a mí me parece que son invención completa del creador, del escritor. Su interesante imaginación ha posiblemente hecho de las suyas en el texto. Posiblemente. Ahora, ¿por qué lo digo? Mira, hay personas que estudiando este texto no se van a dar cuenta de esos detalles, porque haciendo un estudio en profundidad sobre el área y el concepto que él está tratando, que es sobre el budismo, supuestamente él está en el Tíbet en este momento, está recibiendo la información de parte de un lama que le está explicando lo escrito y la filosofía, etcétera, lo que encuentra en ese manuscrito. Pero cuando uno lee eso, uno se da cuenta, o sea, quienes han estudiado budismo saben que el idioma y la forma de explicar las cosas. Por decir, un cristiano no va a explicar el mundo desde una visión, digamos, islámica, ¿no? Un musulmán no va a explicar el mundo desde una visión védica. Y entonces lo que está pasando es que un lama tibetano quiere decir que él ha estudiado en el templo del Tíbet desde su niñez, posiblemente, y no son de irse de tour por Europa y por otros lugares para estudiar otras culturas. Se dedican al 100% a su propia cultura, a su propia tradición. Entonces esto muestra, y esto es como lo estoy viendo yo el tema del libro, que cómo este lama habla en términos cristianos, ni siquiera en términos hindúes, digamos que la historia la escribió un hindú allá y que el manuscrito está ahí, pero no, habla en términos literalmente judeo-cristianos católicos, apostólicos romanos. Entonces, Nicolai está en Francia, él vive en Francia,
La cultura cristiana está ahí, católica está ahí. Entonces, hay un tema ahí interesante. Otro tema interesante es que dentro de la narración de Nicolai hay como una especie de mostrar a la historia hebrea desde un punto de vista de víctima, no un punto de vista histórico. Esto sucede y esto fue así, así. Pero un tema de nosotros, los pobres hebreos que sufrimos por los egipcios, la esclavitud y esto y lo otro. Se ve desde ese punto de vista y resulta que Nicolai es judío. Entonces él crece con esta historia. Y si es que es cristiano, él crece con la historia, pero especialmente por su propia tradición familiar, ve la historia desde ese punto de que ellos fueron víctimas del abuso de los egipcios. Entonces, todos estos cabos sueltos a mí me producen sospecha. Me producen sospecha. Son detalles que obviamente un lector normalmente no va a ver estos detalles, pero cuando uno investiga la vida de Nicolai, porque antes de hacer esta lectura hice una investigación sobre la vida de Nicolai, me doy cuenta de que hay ciertos temas que acusan el resultado del libro, que acusan la influencia que tiene el libro. Entonces, eso. Comencemos entonces, profe Inés, si quiere, puede comenzar con la lectura, si es posible. Página 54, número 9. 1. Isa, a quien el Creador había elegido para recordar el verdadero Dios a los humanos sumergidos en la depravación, tenía 29 años cuando volvió a pisar la tierra de Israel. 2. Desde la partida de Isa, los paganos habían sobrecargado de sufrimientos aún más atroces a los israelitas y estos eran presa del mayor desaliento. 3. Muchos de entre ellos habían comenzado a abandonar el cumplimiento de las leyes de su Dios y las de Mosa con la esperanza de agradar a sus feroces conquistadores. 4. Ante tal situación, Isa exhortó a sus compatriotas a no desesperar, porque se aproximaba el día de la redención de los pecados, y confirmó sobre él la fe que ellos poseían en el Dios de sus padres. 5. Hijos, no os abandonéis a la desesperación, decía el Padre Celestial por boca de Isa, porque he oído vuestra voz y vuestro llanto ha llegado a mí. 6. No lloréis más, oh mis bien amados, porque vuestros sollozos han estremecido el corazón de vuestro Padre y os ha perdonado como otorgó el perdón a vuestros antepasados. 7. No abandonéis a vuestra familia para sumergiros en la crápula. No perdáis la nobleza de vuestros sentimientos y en modo alguno adoréis a los ídolos, que permanecerán sordos a vuestra voz. 8. Llenad mi templo con vuestra esperanza y vuestra paciencia, y nunca abjuréis de la religión de vuestros padres, porque únicamente yo he sido quien les ha guiado y colmado de beneficios. 9. Levantaréis a los caídos, daréis de comer a los hambrientos, e iréis en auxilio de los enfermos, a fin de ser todos puros y justos en el día del juicio final que yo os preparo. 10. Los israelitas acudían en tropel a escuchar la palabra de Isa y le preguntaban dónde debían orar al Padre Celestial, ya que los enemigos habían arrasado sus templos y tendido sus manos profanas sobre sus vasos sagrados. 11. Isa les respondió que Dios no tenía en cuenta los templos edificados por mano del hombre, sino los corazones humanos, que son el verdadero templo de Dios. 12. Entrad en vuestro templo, dentro de vuestro corazón, iluminadlo con vuestros pensamientos, con la paciencia y la inquebrantable confianza que debéis tener en vuestro Padre. 13. Y vuestros vasos sagrados serán vuestras manos y vuestros ojos. Mirad y haced lo que es agradable a Dios, porque ejercitando el bien para el prójimo, complementaréis una ceremonia que embellece el templo donde mora aquel que os concedió el día. 14. Porque Dios ha creado a su semejanza, inocentes, el alma pura, el corazón saturado de bondad y destinado no a concebir proyectos ruines, sino para el santuario del amor y de la justicia. 15. No mancilléis, pues, vuestro corazón, yo os digo, pues el ser eterno mora siempre en él. 16. Si deseáis hacer obras de piedad o de amor, realizadlas con el corazón abierto y que vuestra acción no sea motivada por la esperanza de un beneficio o por un cálculo comercial. 17.
porque tal acción no os reportará la salvación y caeríais entonces en un estado de degradación moral en que el robo, la mentira y el asesinato pasan por actos generosos. 1. El santo Isa iba de una a otra ciudad, fortaleciendo por la palabra de Dios el ánimo de los israelitas, que estaban dispuestos a sucumbir bajo el peso de la desesperación, y millares de hombres le seguían para oír sus predicaciones. 2. Pero los jefes de las ciudades tuvieron temor de él y comunicaron al gobernador principal, que residía en Jerusalén, que un hombre llamado Isa había llegado al país, que con sus sermones sublevaba al pueblo contra las autoridades, que la multitud le escuchaba asiduamente y desatendía los trabajos del Estado, añadiendo que, dentro de poco, se vería desembarazado de sus gobernantes intrusos. 3. Entonces Pilatos, gobernador de Jerusalén, ordenó que prendieran al predicador Isa, que le trajeran a la ciudad y le condujeran ante los jueces. No obstante, para no excitar el descontento del pueblo, encargó Pilatos a los sacerdotes y los sabios ancianos hebreos que le juzgaran en el templo. 4. Entretanto, Isa, prosiguiendo sus predicaciones, llegó a Jerusalén, sabiendo que iba a entrar en la ciudad. Todos sus habitantes, que ya le conocían por su reputación, acudieron a su encuentro. 5. Y le saludaron respetuosamente y le abrieron las puertas de su templo a fin de oír de su boca cuánto había hecho en las otras ciudades. 6. Y les dijo Isa: la raza humana perece a causa de su falta de fe, porque las tinieblas y la tempestad han extraviado al rebaño humano, y éste ha perdido a sus pastores. 7. Pero las tempestades no duran eternamente y las tinieblas no ocultarán para siempre la luz. El cielo pronto se serenará de nuevo, la claridad celeste se difundirá por toda la tierra y las ovejas descarriadas se reunirán en torno de su pastor. 8. No os esforcéis en buscar caminos rectos en la oscuridad, por temor a caer en algún foso, pero si reunid vuestras postreras fuerzas, sosteneos los unos a los otros, poned toda vuestra confianza en vuestro Dios y esperad hasta que aparezca la primera luz. 9. Todo aquel que sostiene a su vecino se sostiene a sí mismo, y quien quiera que proteja a su familia, protege a todo su pueblo y a su país. 10. Porque tened por cierto y seguro que está cerca el día en que seréis liberados de las tinieblas. Vosotros os agruparéis en una sola familia y vuestro enemigo se estremecerá de temor, él que ignora lo que es el favor del gran Dios. 11. Los sacerdotes y los ancianos que le escuchaban, llenos de admiración ante su lenguaje, le preguntaron si era verdad que él hubiese intentado sublevar al pueblo contra las autoridades del país, como así habían transmitido al gobernador Pilatos. 12. ¿Puede uno sublevarse contra los hombres extraviados, a quienes la oscuridad ha ocultado su camino y su puerta? Respondió Isa. Yo no he hecho más que prevenir a los desdichados, como lo hago aquí dentro de este templo, para que no avancen más lejos sobre sendas tenebrosas, porque se ha abierto un abismo bajo sus pies. 13. El poder terrestre no es de larga duración, se halla sometido a una infinidad de cambios. No sería de utilidad alguna para un hombre el sublevarse contra aquel, porque a un poderío sucede otro poder, y así acontecerá siempre hasta la extinción de la vida, de la humana vida. 14. ¿No veis, por el contrario, que los poderosos y los ricos siembran entre los hijos de Israel un espíritu de rebelión contra el poder eterno del cielo? 15. Y entonces dijeron los ancianos: ¿quién eres tú y de qué país has venido hasta nosotros? No habíamos oído hablar de ti e ignorábamos tu nombre. 16. Yo soy israelita, respondió Isa, y en el día de mi nacimiento vi las murallas de Jerusalén y oí sollozar a mis hermanos reducidos a la esclavitud y lamentarse mis hermanas cuando las condujeron a los paganos. 17. Y mi alma se entristecía dolorosamente cuando veía que mis hermanos habían olvidado el verdadero Dios, y siendo niño
Abandoné la casa de mi padre para fijar mi residencia en otros pueblos. 18. Pero habiendo oído decir que mis hermanos sufrían aún torturas mayores, he regresado al país que mis padres habitaban para recordar a mis hermanos la fe de sus antepasados, que nos exhorta a la paciencia sobre la tierra para hacernos obtener en lo alto la felicidad perfecta y sublime. 19. Y los ancianos le preguntaron: ¿es cierto? ¿Cómo aseguran que tú reniegas de las leyes de Mosa y enseñas al pueblo el abandono del templo de Dios? 20. Y dijo Isa: no se ha demolido lo que ha sido dado por nuestro Padre Celestial y lo que han destruido los pecadores, pero he recomendado purificar el corazón de toda mancha, porque allí está el verdadero templo de Dios. 21. En cuanto a las leyes de Mosa, me he esforzado en restablecerlas dentro del corazón de los hombres. Y yo os digo que ignoráis su verdadero alcance, porque no es la venganza, sino el perdón, lo que ellas enseñan. Se ha desnaturalizado solamente el sentido de tales leyes. Muchas gracias, Debe. Gracias. 11:1. Después de haber oído a Isa, los sacerdotes y los doctos ancianos resolvieron entre ellos no juzgarlo, porque no perjudicaba a nadie. Y habiéndose presentado ante Pilatos, instituido gobernador de Jerusalén por el rey pagano del país de Rómulo, le hablaron así: hemos visto al hombre a quien tú excusas de excitar a nuestro pueblo a la rebelión. Hemos oído sus predicaciones y sabemos que es compatriota nuestro. 3. Los mandatarios de la ciudad te han dirigido relaciones falsas, porque es un hombre justo que enseña al pueblo la palabra de Dios. Después de haberle interrogado, le hemos despedido para que se vaya en paz. 4. El gobernador se enfureció y envió cerca de Isa a sus servidores disfrazados, a fin de espiar todos sus actos y comunicar a las autoridades cada palabra que dirigiera al pueblo. 5. Sin embargo, el santo Isa continuó visitando las poblaciones vecinas y enseñando los caminos que conducen al Creador, exhortando a los hebreos a la paciencia y prometiéndoles una pronta liberación. Y durante todo este tiempo, la gente le seguía por doquier y muchos de ellos no se separaban de él y le servían de criados. 7. Y decía Isa: no creáis en los milagros realizados por la mano del hombre, porque aquel que domina la naturaleza es el único capaz de obrar cosas sobrenaturales, mientras que el hombre es impotente para detener la corriente de los vientos y repartir la lluvia. 8. Hay no obstante un milagro que el hombre puede realizar. Es cuando, lleno de una creencia sincera, se decide a desarraigar de su corazón todos los malos pensamientos y que, para lograr su cometido, no anda ya más por los caminos de la iniquidad. 9. Y todas las cosas que se obran sin Dios no son más que errores, seducciones y encantamientos que demuestran solo hasta qué punto el alma del que practica tal arte está llena de desvergüenza, mentira e impureza. No tengáis nunca fe en los oráculos, solo Dios conoce el porvenir. El que haya recurrido a los adivinos mancilla el templo que se halla dentro de su corazón y da prueba de desconfianza respecto a su Creador. 11. La fe en los hechiceros y en sus oráculos destruye la simplicidad innata en el hombre y su ingenua pureza. Un poderío infernal se apodera del mismo y le obliga a cometer toda especie de crímenes y a adorar a los ídolos. 12. Mientras que el Señor nuestro Dios, no tiene igual y es uno, omnipotente, omnisciente y omnipresente, y Él es quien posee toda la sabiduría y toda luz. 13. A Él es a quien es menester os dirijáis para ser consolados en vuestras penas, ayudados en vuestros trabajos y procurados en las enfermedades vuestras. Aquel, quien quiera que sea, que haya recurrido a Él, jamás será rechazado. 14. El secreto de la naturaleza está entre las manos de Dios, porque el mundo, antes de aparecer, existía en el fondo del pensamiento divino, se ha hecho material y visible por voluntad del Altísimo. 15. Cuando le busquéis a Él, volved a ser como niños, porque nada conocéis del pasado, del presente ni del futuro, y es Dios el dueño del tiempo. Esto es calcado de los textos bíblicos, ¿verdad? Calcado de los textos bíblicos. Acá no hay nada nuevo actualmente,
Pero tengo un punto de vista frente a esto y me gustaría hacer un paréntesis aquí para ir digiriendo toda la información. Y es que hay una forma de comprender cómo se construyen las grandes mentiras. Este texto me trae porque estoy mirándolo desde un punto de vista analítico y obviamente no hay que tomar nada como verdad a menos que hayan pruebas de que es verdad. ¿Sí? Lo mismo que un culpable, un juez no lo puede juzgar como culpable a menos que tenga prueba de que es culpable. De lo contrario, uno está haciendo una decisión a priori, o sea, adelante, se está predestinando lo que hay ahí. ¿Cómo se construyen las grandes mentiras? Y esto es útil para todos, para cuando hagan estudios de cualquier cosa o escuchen cualquier cosa, cualquier teoría. A nivel histórico, han construido las grandes mentiras de la humanidad de la siguiente forma. ¿Didines? En relación a lo que usted mismo señala, a mí me llama la atención porque los nombres que indica en el mismo libro Nicola, Israel, Jerusalén, son nombres que prácticamente son nuevos desde la creación del pueblo de Israel, ¿ya? Además que se supone que estos escritos fueron los que estaban en el Tíbet, que fueron entregados por los lamas, pero resulta que también señala cosas que Jesús hizo después de estar en el Tíbet. ¿Cómo supieron ellos y estaban en los rollos? Supuestamente esto lo va revelando en la introducción del libro. Se leía esto, creo que lo vimos en el primer capítulo, donde Nicolás decía que ahí estaba el registro de lo que había pasado con Jesús, cuando llegó y cuando se fue. O sea, básicamente esos rollos de los que se está discutiendo ahora habían sido escritos post la vida de Jesús. Y el destino del Maestro Jesús había llegado, lo que había pasado con él con la crucifixión, habían llegado después por los mismos viajeros, por los mercaderes, habían traído las noticias, las malas noticias de lo que había pasado con él. Entonces eso está registrado ahí. Pero este tema de Jerusalén y los nombres es algo que lo conversamos en la sesión anterior. De hecho, usted mismo hizo fue el mismo comentario sobre los nombres contemporáneos. Claro, exacto. Entonces, por eso a mí no me cuadra, porque si yo estoy en el fondo, o sea, me están traduciendo a mí algo que pasó en cierta época, yo al escribir un libro no voy a mezclar nombres actuales. Se supone que tengo que tratarlo de la forma en que lo hacían en ese tiempo. Eso es verdad. Entonces, por eso me causa muchas dudas. Yo no puedo estar mezclando lo pasado con el presente. Eso. Porque menos va a ser creíble mi libro. Eso es verdad, pero podemos darle, ¿cuál es la palabra? Darle, hay un dicho. Sí, es relacionado con la duda. Sí, con la duda. El beneficio de la duda. El beneficio de la duda. Le vamos a dar el beneficio de la duda, exactamente. Esa es la palabra. Le vamos a dar el beneficio de la duda de que, por ejemplo, si él tenía un pasado de escritor, cualquiera escribe. Eso no quiere decir que uno es un Dostoyevsky en escritura. No, cualquiera escribe. Pero Nicolai era escritor antes de esto y a lo mejor era pésimo escritor. Y digamos, el beneficio de la duda en que no pensó en estos detalles, de en realidad conservar los nombres originales que le dieron y lo tradujo a un mundo occidental a quien se lo iba a presentar. Digamos que Nicolai no era tan letrado en ese sentido de comprender la importancia de un estudio científico de lo que está escribiendo, porque lo van a cuestionar. Entonces, puede que sea eso. Digamos, una persona X, por ese motivo, se encuentra con una tribu en el sur de América y le cuentan una historia, y una persona que no es letrada, pero igual lo escribe la historia, pero la escribe frente a lo que él comprende. Y entonces luego publica la historia y uno va a decir, oye, pero mira, hay faltas de ortografía, está ocupando palabras que no corresponden. Claro, porque de pronto no es un doctor en el área, no es un doctorado en el área que está tratando. Puede ser eso es mi beneficio de la duda, ¿ok? Pero lo que estaba comentando anterior a esto era que las grandes mentiras se cuentan basados en una gran verdad. A ver, un ejemplo. Mira, el único ejemplo que se me viene a la cabeza es el tema del COVID. El único ejemplo que se me viene a la cabeza es el tema del COVID. No sé qué otro ejemplo puedo poner.
Pero digamos, la gente sí se enferma, y eso es comprobable porque yo me enfermé y todos los que conozco se enfermaron. Tuvieron 1 o 2 semanas de estar en cama, estuvieron pero trágicos, yo estuve pero fatal, 1 o 2 semanas y después se me pasó. Y cuando me di cuenta que estaba enfermo me hicieron una prueba química, me pusieron un cotonito, digamos, de algodón y a los 2 días me dijeron, sí está infectado. Ok, eso sí existe, pero en torno a esta verdad se edifica toda una historia y toda una historia comercial, miedo, pánico en las noticias, etc. Se edifica toda una historia falsa frente a algo que sí es verdad. Ahora, no estoy diciendo que el bicho feo ese, que haya sido realmente, lo transportó un murciélago, Batman, ni nadie. Eso también es falso, pero de que existió, existió. Es imposible pensar que no existió. Ya deberíamos ser ya a un nivel de conspiranoia ya súper excelente. Yo ahí no ando, no camino por esas tierras. Entonces, de que existió, existió, pero frente a esa verdad se edificó todo un cuento. Entonces, todas las grandes mentiras están edificadas así. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población que no tiene la naturaleza de cuestionar y preguntar, analizar, sino que se tragan las cosas y para ellos, para el mundo, normalmente las cosas son blanco y negro. Por ejemplo, si este libro dijera, y Jesús que vino de Marte, ellos van a decir, no, espérate, Jesús fue crucificado, por tanto tenía un cuerpo humano, por tanto es terrícola, no es de Marte. Entonces el libro es falso. Pero la otra parte, el truco psicológico aquí estaría en contar justamente estos pasajes bíblicos y se pueden comprobar porque cualquier persona va a decir, a ver, ¿dice esto en la Biblia? Sí, dice lo mismo que está en el libro, entonces es verdad. Entonces el libro es verdad porque compruebo que esto es verdad. ¿Se entiende? Es la misma estrategia. Crear una historia con una base que realmente sí es verdad y es sólida. Y así crean una historia y luego cuando ya se tragan la primera parte, todo el cuento que viene por encima de eso se lo van a tragar. O sea, van a creerlo. Así es como funcionan. Así es como funcionan. Entonces toman algo que es verdad, es inamovible y que es comprobable. Eso lo ponen ahí, ponen la primera piedra y luego crean el cuento encima de eso. Entonces la base es verdad. Entonces cuando uno dice, no, este tema no es verdad, te dicen, pero se enfermaron, todos se enfermaron. Entonces ahí vuelven al punto de inicio de la verdad. Entonces uno no puede decir que es mentira, porque eso sí es verdad, pero cuando uno analiza todo lo demás, así es como funcionan. Mira, temas históricos, políticos, los temas de la historia del mundo, todos están construidos de esa forma. ¿Sí? Todos están construidos de esa forma. Entonces, así es como se construyen las mentiras. Por eso que a mí me parece que este tema de los pasajes bíblicos pudiera ser también parte de esta estrategia. Cuento algo que es verdad para contar entonces el cuento que yo traigo, pero que si cuento solamente el cuento sin la base, la estructura sólida, no me va a creer nadie. Entonces puede que sea, todavía no terminamos el libro como para ya colguemos a Nicolai. No podemos hacer eso. No podemos hacer eso. Tenemos que seguir estudiando, pero para mí el veredicto final es que colgamos a Nicolai. Hasta aquí. Pero vamos a ver si es que Nicolai nos sorprende con algo más que pueda salvarle la vida. Por ahora, César lo está mandando, pero directamente al matadero. Así que bueno, sigamos estudiando, profe, si gusta. 12:1. Hombre justo, le dijeron los servidores del gobernador de Jerusalén, disfrazados, enséñanos si nos es necesario ejecutar la voluntad de nuestro César o esperar nuestra próxima liberación. 2. Y habiendo Isa reconocido a los mercenarios del César en aquellos que le interrogaban, les dijo, yo no os he anunciado que seríais liberados del César. Es el alma que se encuentra sumergida en el error la que obtendrá su libertad. 3. No se puede existir familia y no habrá orden en un pueblo sin un César a quien es necesario obedecer ciegamente, porque solo él responderá de sus actos ante el Supremo Tribunal. 4. ¿Posee el César un poder divino? Le preguntaron aún los espías. ¿Y es él el mejor de los mortales? 5. Nadie es el mejor entre los humanos, contestó Isa, pero hay algunos enfermos de los cuales deben cargar hombres escogidos y cuidarles usando los medios que les confiere la ley sagrada de nuestro Padre Celestial. 6.
la clemencia y la justicia. He aquí los más altos dones concedidos al César. Si se mantiene fiel a ellos, su nombre será ilustre. 7. Pero quien actuare de otro modo, violando los límites del poder que posee sobre el subordinado suyo y llegando hasta poner su vida en el peligro, aquel ofende al gran juez y perjudica su dignidad ante la opinión de los hombres. 8. Entre tanto, una mujer anciana que se había aproximado a la multitud para oír mejor a Isa, fue apartada por uno de los hombres disfrazados, colocándose delante de ella. 9. Isa dijo entonces: no es bueno que un hijo empuje a su madre para ocupar el lugar que a ella corresponde. Quien quiera que no respete a su madre, el ser más sagrado después de Dios, es indigno del nombre de hijo. 10. Escuchad pues lo que voy a deciros. Respetad a la mujer porque es la madre del universo y toda la verdad de la creación divina reposa en ella. 11. Es la base de cuanto hay de bueno y bello, como también es el germen de la vida y de la muerte. De ella depende toda la existencia del hombre, porque ella es su apoyo moral y natural en sus trabajos. 12. Ella os da a luz entre sufrimientos, con el sudor de su frente, vigila vuestro crecimiento y hasta su muerte le causáis las más vivas angustias. Bendecidla y adorarla, pues ella es vuestro único amigo y vuestro sostén sobre la tierra. 13. Respetadla, defendedla, obrando así, ganaréis su amor y seréis agradables a Dios, y muchos de vuestros pecados os serán perdonados. 14. Por lo tanto, amad a vuestras esposas y respetadlas, porque ellas serán madres mañana y más tarde progenitoras de toda una nación. 15. Sed sumisos para con la esposa. Su amor ennoblece al hombre, endulza su corazón endurecido, doma a la bestia y hace de ésta un cordero. 16. La esposa y la madre son tesoros inapreciables que Dios os ha dado. Son ellas el más bello ornato del universo, y nacerá de ellas todo cuanto debe habitar el mundo. 17. Y así como el Dios de los ejércitos separó en el principio la luz de las tinieblas y la tierra de las aguas, la mujer posee el divino talento de separar en el hombre las buenas intenciones de las malas. 18. Por consiguiente, yo os digo, después de a Dios, vuestros pensamientos mejores deben pertenecer a las mujeres y a las esposas, siendo la mujer, para vosotros, el divino templo donde obtendréis más fácilmente la perfecta felicidad. 19. Extraed del fondo de ese templo vuestra fuerza moral. Allí olvidaréis vuestras tristezas y vuestros fracasos y recuperaréis las fuerzas perdidas que os serán necesarias para ayudar a vuestro prójimo. 20. No la expongáis jamás a humillaciones, sino os hallaréis humillados vosotros mismos y perderíais el sentimiento del amor, sin el cual nada existe aquí abajo. 21. Proteged a vuestra esposa, para que ella os proteja a vosotros y a toda vuestra familia. Todo cuanto hagáis para vuestra madre, vuestra esposa, una viuda u otra cualquier mujer en su aflicción o peligro, lo habréis hecho por vuestro Dios. 13. 1. El santo Isa adoctrinó así al pueblo de Israel durante 3 años, en cada ciudad, en cada población, por los caminos y los llanos, y todo cuanto predijo se cumplió. 2. Durante ese tiempo, los servidores del gobernador Pilatos le observaban minuciosamente, pero sin oír lo más mínimo que tuviera conexión con las acusaciones que los jefes de las poblaciones habían lanzado contra Isa. 3. Pero el gobernador Pilatos, temeroso de la gran popularidad del santo Isa, al cual sus adversarios habían inculpado de querer sublevar al pueblo para hacerse nombrar rey, ordenó a uno de sus espías que le acusara. 4. Se encargó entonces a los soldados que procedieran a su arresto y se le encerró en un calabozo donde se le hicieron sufrir diversos suplicios, creyendo que de este modo le obligarían a acusarse a sí mismo, lo que permitiría condenarle a muerte. 5. El santo, no ocupándose más que de la perfecta beatitud de sus hermanos, soportó los padecimientos en nombre de su Creador. 6. Los servidores de Pilatos
Continuaron torturándolo y le redujeron a un estado de extrema debilidad, pero Dios, que estaba con él, no permitió que muriera. 7. Los principales sacerdotes y los doctos ancianos que tuvieron conocimiento de los sufrimientos y torturas que padecía su santo, fueron a rogar al gobernador que liberase a Isa, con ocasión de una gran fiesta que estaba próxima. 8. Pero el gobernador rechazó el ruego. Suplicáronle entonces que hiciera comparecer a Isa ante el tribunal de los ancianos a fin de que fuera condenado o liberado antes de la fiesta, a lo cual accedió Pilatos. 9. Al siguiente día, el gobernador mandó reunir a los principales capitanes, sacerdotes, sabios ancianos y legisladores con el objeto de juzgar a Isa. 10. Se condujo al santo desde su prisión, mandósele sentar frente al gobernador entre dos malhechores a quienes se juzgaba al mismo tiempo que a él, y para mostrar a la multitud que no era él el único dispuesto a ser condenado. 11. Y Pilatos, dirigiéndose a Isa, le dijo: «Oh hombre, ¿es verdad que tú sublevas a los habitantes contra las autoridades con la intención de erigirte en rey de Israel?» 12. «No se llega a rey por propia voluntad», respondió Isa, «y te han mentido al afirmarte que yo sublevo al pueblo. Nunca he hablado más que del Rey de los cielos, y adorarle es lo que yo he enseñado al pueblo». 13. «Porque los hijos de Israel han perdido su pureza original, y si no adoran al Dios verdadero, serán sacrificados y su templo se desplomará en ruinas». 14. «El poder temporal mantiene el orden en un país. Yo les enseñaba, pues, a no olvidarlo y les decía: vivid conforme a vuestra posición y vuestra fortuna, a fin de no turbar el orden público. Y les exhortaba también a recordar que Él reinaba en su corazón y en su espíritu». 15. «Por ello, el Rey de los cielos les ha castigado y les ha suprimido sus propios reyes. No obstante, les decía yo, si os resignáis a vuestra suerte, en recompensa os será reservado el reino de los cielos». 16. En aquel momento introdujeron a los testigos y uno de ellos declaró así: «Tú has dicho al pueblo que el poder temporal era nada ante el rey que debía prontamente sacudir a los israelitas el yugo pagano». 17. «Seas tú bendecido», dijo Isa, «por haber dicho la verdad. El Rey de los cielos es muy grande y más poderoso que la ley terrestre, y su reino sobrepasa a todos los reinos que aquí tenemos». 18. «Y no está lejos el tiempo en que, conforme a los deseos de la divina voluntad, el pueblo de Israel se purificará de sus pecados, porque se ha anunciado que vendrá un precursor a anunciar la liberación del pueblo y le reunirá en una sola familia». 19. Y le interrumpió el gobernador dirigiéndose a los jueces: «¿Le oís? El israelita Isa confiesa el crimen del cual se le acusa. Juzgadle, pues, conforme a vuestras leyes y condenadle a la pena capital». 20. «Nosotros no podemos condenarle», contestaron los sacerdotes y los ancianos. «Tú mismo acabas de oír que él hace alusión al Rey de los cielos y que nada ha predicado a los hijos que constituya insubordinación alguna contra nuestras leyes». 21. El gobernador mandó entonces por el testigo que, hostigado por su dueño Pilatos, había traicionado a Isa. ¿No te hacías tú pasar por el rey de Israel cuando decías que el que reina en los cielos te había enviado para preparar a su pueblo? 22. Y entonces Isa, habiéndole bendecido, le dijo: «Tú serás perdonado, porque esto que dices no viene de ti». Después, dirigiéndose al gobernador, añadió: «¿Para qué humillar tu dignidad y por qué enseñar a tus inferiores a vivir en la mentira, si aún sin esto tú tienes el poder de condenar a un inocente?» 22. Al oír estas palabras, el gobernador entró en violenta cólera y ordenó que Isa fuera condenado a muerte y los dos ladrones absueltos. 24. Los jueces, deliberando entre sí, dijeron a Pilatos: «Nosotros no asumiremos nuestras cabezas el gran pecado de condenar a un inocente y liberar bandidos, cosa contraria a nuestras leyes». 24. Haz pues lo que te plazca. Y dicho esto, los sacerdotes y los sabios ancianos salieron y
y se lavaron las manos en un vaso sagrado, diciendo: somos inocentes de la muerte del justo. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos a dejar hasta acá en cuanto a la lectura y me gustaría que hiciéramos un par de minutos de conversación frente a lo leído para ver en qué estamos con este libro, qué hemos aprendido, qué dudamos, qué sí creemos. Si es que hay opiniones sobre esto, sería muy, muy interesante de poder conversar ahora. Rade. A mí se me viene todo lo que de un pasaje religioso de la Biblia es cambiado, es mi opinión, cambiado solamente las palabras cuando están juzgando a Jesús. Es como estar ahí, pero Él está ahí, pero está diciendo todo en otras palabras. Uh-huh. Entonces el texto es como, para mí, es difícil porque a lo mejor yo estoy haciendo comparaciones, pero no es que muy creíble el texto lo que dice Nicolás, uh-huh. porque a lo mejor él cambió solamente algunas palabras, en realidad todas las palabras, porque ahí en este pasaje que se leyó ahora están juzgando a Jesús. Eso. Entonces es complicado ahora para mí seguir entendiendo el libro, porque es como la Biblia, como el pasaje de la Biblia. Sí, justamente lo que pienso frente a lo que estamos leyendo, sobre todo ahora, parece que se pone más calcado a la Biblia que antes. Antes había como incluso más creatividad, pero ahora es directo a la Biblia. Ahora, lo cual como texto me produce más dudas todavía sobre la realidad de este texto, porque si los budistas tibetanos estudiaran la Biblia, bueno, ¿para qué van a estudiar budismo? Digo, los budistas tibetanos no estudian la Biblia. Entonces, rara la interpretación que hacen aquí con el texto y con lo que están hablando. Otro tema aquí que pudiéramos recalcar es que por lo demás lo que está diciendo a nivel bíblico hay cosas muy bonitas, cosas muy bellas, y de hecho acabo de hacer un post en nuestro Telegram sobre la mujer, sobre la esposa, es bellísimo. Proteged a vuestra esposa para que ella os proteja a vosotros y a toda vuestra familia. Todo cuanto hagáis para vuestra madre, vuestra esposa, una viuda o cualquier mujer en su aflicción o peligro, lo habré hecho por vuestro Dios. Bellísimo. Creo que son las líneas más bonitas de todo el libro, realmente. Posiblemente, posiblemente. ¿Sí, Inés? Sí, ahí sí. Dada, ahora me estoy dando cuenta que en el fondo el libro se dice que es la vida secreta de Jesús, pero realmente en este libro, que se suponía debería haber contado lo que hizo Jesús en el Tíbet o en la India, en los lugares donde estuvo, la verdad es que no dice nada al respecto porque tal como señaló Didi Sanatana, es prácticamente copias de la Biblia, algunos pasajes, la mayoría de los pasajes que señala acá Nicola en el texto. Entonces, la verdad es que yo lo estaría colgando a Nicola, realmente. ¿Crucificamos a Nicola o no? Sí, yo creo que sí, yo lo crucifico, porque la verdad es que en el fondo no cuenta nada de lo que es su vida secreta, que es el título de la publicación. Secreto? Ese es el punto, claro. ¿Dónde está el secreto? ¿Qué es lo que hizo Jesús allá? Si estudió, qué es lo que hizo, en qué trabajó, no sé, pero acá no cuenta nada. Claro, eso es justamente el tema. ¿Dónde está la parte de Jesús que no está contada en la Biblia? Si esa es la idea del texto. Yo me acuerdo... Tenemos que esperar hasta el final, ¿sí? Claro, tenemos que esperar que viene más adelante, pero son calcados. Igual los pasajes anteriores era como los mandamientos. Claro, también está ahí. Claro, entonces, como dice Didiné, sabemos todavía, bueno, tenemos que esperar el final que va a pasar. A lo mejor el final va a ser un plop universal, va a ser una risotada universal, a lo mejor el final va a ser lo más ridículo del mundo. Claro. Vamos a hacer, tira el título, este libro de Nicola, que realmente después de esto, Nicola es un fiasco, así se va a llamar la próxima edición que pongan de este libro donde la editen, va a ser el fiasco de Nicola. De hecho, el título de los videos va a ser el fiasco de Nicola.
Oye, no, Pero lo estamos crucificando antes todavía por nada. es demasiado Todavía, prematuro, esperemos, hay que demasiado esperar el prematuro. final. Sí, hay que ver el Tenemos que final, a ver esperar. si es que nos traen las últimas par de docenas de páginas que viene. Todavía estoy Sí, esperando pues. eso. Pero así como viene, así como va todo el texto, yo creo que no, ya está a puertas a ser crucificado. Sí, Nicola está transpirando, está en el calabozo transpirando, dice que me compren, pero Pero puede y reivindicar. le pregunta al guardia, le dice, oye, ¿y cómo vamos? Y el guardia lo mira y le dice, no, Nicola, no te está yendo bien. Va a tener que reivindicarse de aquí hasta la página 97, que es el final del libro. Vamos a ver qué tal. De lo Si no, contrario, lo tiramos a los lo leones. sentenciamos. Pecado, por mentiroso. ¿Eh? Pecado, la mentira. Pero espera un Exacto. poco, porque yo me pregunto y me repregunto cómo la idea que yo tenía del texto cambió durante los años. Porque esto lo leí hace muchos años, pero de ahí hasta este momento hay algo diferente. Llega a sonar a locura, pero puede ser, voy a revisar las otras versiones, pero puede ser que hayan cambiado el texto de Nicola para ridiculizar la teoría. Puede ser. ¿Ah? Que el texto original de Nicola era otra cosa y esto que están editando hoy en día, mano de la iglesia y bueno, y del sistema, hayan totalmente tergiversado el texto, lo hayan suplantado. ¿Puede ser eso? Vamos a tener que revisar. Mira, en la próxima Hay que sesión, mirar cuántas publicaciones ha tenido. Hay que buscar la primera edición nomás para la ver primera edición, eso es lo que vamos a ver. ¿Ah? si es que hay alguna diferencia con esta. De hecho, tengo la primera edición, pero si recuerdo bien, no está en español, está en francés, pero igual es posible de ver, comparar. Lo vamos a hacer en la próxima sesión, vamos a comparar el texto, a ver si hay cambios tremendos, pero les digo, esto aunque suene a locura, es posible. De hecho, hay un montón de textos que yo he visto cómo los cambian en el tiempo para adaptarlos, para bajarle el perfil y los terminan aguando y que los textos se destruyen. Y para adaptarlo Y queda el último texto. a la era de ahora también. Claro. Bueno, vamos a ver si es que Nicola se salva. Le vamos a dar la oportunidad y el beneficio de la duda. Pero por ahora Nicola está rezando y está rezando muchísimo. Está complicado. Está complicado, Nicola. Está complicado. Como decía mi papá, bueno, como dice mi papá, mi papá diría, Nicola tiene olor a gladiolo. ¿Saben los que no saben que los gladiolos son unas flores especiales que normalmente las ocupan para las coronas funerarias? Esos términos viejos, términos viejos son graciosos. Si me escuchara Nicola ahora. ¡Ay, pobre Nicola! Oh. No, yo creo que tendría que estarse escondiendo. Nicola, te pillamos. Sí. Ya, vamos, pero nos quedan páginas. Vamos a ver si es que revierte la historia y si es que nos cambia la visión. Pero por ahora Nicola no está siendo bloqueado de Facebook, bloqueado de Instagram. Está en stand-by. Está ahí, lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a ver en la próxima sesión. Voy a traer el texto original entonces para ver si es que hacemos una comparación de una media hora, revisar esto y lo otro y ver si es que es el mismo texto y ahí también podemos tener algo. Y si es que descubrimos algo así sería gigante, ver cómo le cambiaron el texto a Nicola y Nicola fue crucificado sin ser pecador. Exacto. Se nos convirtió en Nicola Jesús. Démosle el beneficio de la duda hasta ahora. Eso. Lo vamos a dejar hasta acá entonces, familia. Feliz de estar con ustedes, de hacer esta lectura, de tener un buen rato, de reírnos en una plataforma intelectual, una plataforma de crecimiento. Así que bueno, lo espero con muchas ganas el día domingo próximo y vamos a continuar. Tenemos que comenzar a definir lo que vamos a estudiar próximo. Yo tengo varias ideas que tengo en tintero, que es lo que me gustaría ver y estudiar, pero pienso que una de esas cosas pudiera ser un estudio sobre lo que es el campo y el viaje astral. Es un tema que lo encuentro súper interesante y de pronto a ustedes les gustaría aprender, porque tengo textos interesantes a estudiar que pudieran ayudarle a ustedes mismos a hacer práctica. Entonces, pudiéramos hacer sesiones sobre el tema. Y si es que no es para práctica personal, al menos para comprender y entender de qué se trata el tema. Pues se habla harto de ello, pero la verdad es que cuando yo veo a veces algún video se me cruza sobre el tema y uno lo ve y como que da risa. O sea, es una
toda una historia que se crea la gente sobre la temática, entonces de pronto podemos ver mayor profundidad y como siempre revelar qué es qué y poner las cosas en su lugar frente a los estudios. Tengo un estudio interesante, un escrito que está basado en estudios científicos que se han hecho sobre viaje astral y que han funcionado. Entonces eso pudiéramos sí. mirarlo, ¿eh? Estaría interesante. Sí, Dada, sería interesante eso. Miremos, todavía nos queda 1 o 2 semanas más con Nicola. Vamos a ver si Nicola se nos salva y luego ya vamos a dar el veredicto del próximo texto. ¿Les parece? Hay un libro de Lobsang Rampa donde se habla de los viajes astrales, que yo recuerdo haberlo leído hace muchos años atrás. Les voy a revelar algo sobre Lobsang Rampa. Otro cubetazo de agua que no fría. era... Sí. Lobsang Rampa también lo mandé a crucificar. También. Lobsang Rampa, la biografía que se presentaba en los textos de Lobsang Rampa hablaban de que él era un lama tibetano que estaba transmitiendo esta información. Y resulta que hubieron investigadores que comenzaron a traquear de dónde venían las publicaciones, porque las publicaciones estaban en Inglaterra originalmente, y Lobsang Rampa supuestamente estaba en el Tíbet. Dos inconsistencias que son más que evidentes. La respuesta era de que Lobsang Rampa escribía esto y lo enviaba con un discípulo, con alguien hacia Inglaterra, en Inglaterra se imprimía. Entonces la gente se pensaba algo así, como que esta era la historia, más o menos maestro-discípulo, una onda así. Pero resulta que hicieron el traqueo y llegaron al escritor de los textos. Y era el mismo el que los presentaba en la imprenta para ser publicado. Entonces lograron dar con el escritor. Y el escritor era un inglés. Y cuando le dijeron, bueno, y no se supone que usted es un lama tibetano, que vive en el Tíbet, que obviamente es chino, tibetano, se ve tibetano. Y aquí estoy viendo un viejo inglés ahí con un lápiz y tinta. ¿De qué se trata esto? Y dice, bueno, no es que yo sea tibetano, lo que pasa es que yo soy un alma tibetana. Y también dijo, lo que pasa es que a mí un maestro tibetano me transmite por telepatía. Canalización de ángel. No, me transmite por telepatía la información. Entonces, no es que la información sea errónea o que yo esté mintiendo. Lo que pasa es que la metodología es un poco diferente. Cuento. Ahora, los libros de Lobsang Rampa son fantásticos. Igual, pero hay que tomarlos como ciencia ficción. Sí. Es como Steven Spielberg. Genio, pero ciencia ficción. Él también habló de la transmigración de las almas. Sí, habló de toda esa área, de todo el área de misticismo, pero es todo creación de él. O sea, seguramente es que en esos tiempos, recordamos colonia Inglaterra en India, a Inglaterra llegaban muchos textos que traducían sacerdotes, que traducían escolásticos, que estudiaban sánscrito, estudiaban los textos sagrados de India, entonces llevaban traducciones a Inglaterra y a Europa. De hecho, ¿saben ustedes los primeros que hicieron este trabajo de traducir y llevar textos tibetanos e indias a Europa? Me voy a tener que esconder abajo la mesa, pero fueron los nazis. Ellos en India y en Tíbet llevaron las primeras filmaciones del Tíbet, las llevaron a Europa, y textos hechos en sus propias, en la llamada Orden Negra. Era esto un tema ultra esotérico, pero se los cuento. La Orden Negra, los SS, ellos estudiaban el Bhagavad Gita, era parte de los libros de estudios filosóficos que ellos tenían que hacer en la, digamos, la universidad de esa línea de militar. Uno de los libros de estudio era Bhagavad Gita. Entonces había información en Europa, Inglaterra, en Europa, había información sobre estos temas. Y lo que hacía Lobsang Rampa era, claro, leer estos temas y después él escribía. Y entonces decía que él era un lama tibetano, y todo falso, todo mentira. En fin, así es como se caen los mitos. De ahí sacaron también entonces el símbolo Dada. El símbolo Vástica, claro. De ahí sacaron los nazis el símbolo. Sí. Que uno lo reconoce como el símbolo nazi y en el fondo no es el símbolo nazi. No, es el símbolo de la filosofía védica. Exacto. Ahora, ¿por qué ese símbolo es así? Hasta en la India no saben. Eso los voy a contar en la próxima sesión. Ya. Porque tiene esa cruz de 4 brazos. ¿Por qué es así? Tiene un tema que tiene que ver con la astronomía. Bueno, lo hablamos en la próxima sesión. Espero hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo sábado. Millones de gracias por asistir y por hacer de este club de lectura una realidad. Hasta la próxima entonces, familia Om Tat Sat, por la verdad universal, entonces en beneficio de todos. Nos encontramos el próximo domingo. Radhe, radhe. Gracias. Tengan todos muy buen día. Lo mismo. Radhe. Gracias.